¿Quieres saber cómo se ve la guerra real? Olvídate de todo lo que crees saber sobre las batallas medievales. Estoy hablando de las invasiones mongolas de la China Song, la campaña de conquista más metódica, brutal y estratégicamente brillante en la historia humana. Esto es sobre cómo un grupo de jinetes nómadas de las estepas desmanteló la civilización más avanzada de la Tierra, usando tácticas tan revolucionarias que aún se estudian en academias militares hoy. Imagínate esto, es 1234 d.C. y la dinastía Song ha estado gobernando China por casi 3 siglos. Estamos hablando de una civilización que hace que la Europa medieval parezca una colección de chozas de barro. Tienen pólvora, ballestas que pueden atravesar armadura a 300 yardas, ciudades masivas con poblaciones más grandes que reinos europeos enteros, y una armada que controla ríos con barcos de guerra de rueda de paletas. Esto no es algún reino atrasado esperando ser conquistado, esta es la sociedad tecnológicamente más avanzada del planeta. Y luego están los mongoles. La mayoría de la gente piensa en ellos como jinetes salvajes, que solo cabalgaban quemando todo. Eso no es solo incorrecto, es peligrosamente incorrecto. Los mongoles bajo Genghis Khan y sus sucesores habían creado la máquina militar más efectiva que el mundo jamás había visto. No eran solo saqueadores, eran genios estratégicos que habían pasado décadas perfeccionando el arte de la guerra de asedio contra las ciudades más fortificadas de Asia Central y el Medio Oriente. Pero China era diferente, China era la prueba definitiva. La dinastía Song controlaba el sur de China, una tierra de ríos masivos, ciudades fortificadas y pasos de montaña que habían sido diseñados durante siglos para ser imposibles de asaltar. La parte norte de China ya estaba bajo control extranjero por la dinastía Jin, que tenía sus propios ejércitos masivos y fortificaciones. Cualquier invasor tratando de conquistar toda China tendría que pelear a través de algunos de los sistemas defensivos más sofisticados jamás construidos. Los mongoles miraron este desafío y pensaron, aguántame la leche de yegua fermentada. La campaña empieza en serio alrededor de 1235, pero para entender lo que pasa después, necesitas comprender la escala pura de lo que los mongoles estaban intentando. No estaban solo tratando de ganar unas cuantas batallas, estaban sistemáticamente desmantelando el imperio más poderoso del mundo, pieza por pieza, usando tácticas que combinaban la movilidad mongol tradicional con tecnología de asedio de vanguardia que habían robado, adaptado y mejorado de cada civilización que habían conquistado. Aquí es donde se pone absolutamente loco. Los mongoles no solo atacaron, innovaron. La guerra de asedio tradicional en tiempos medievales era directa a rodear una ciudad, construir algunas catapultas, tal vez tratar de matarlos de hambre durante meses o años. Los mongoles miraron ese enfoque lento y dijeron, podemos hacerlo mejor. Empezaron a reclutar ingenieros chinos que habían desertado o sido capturados. Estos no eran ingenieros cualquiera. Estos eran los tipos que habían inventado armas de pólvora, metalurgia avanzada y máquinas de asedio que podían lanzar proyectiles pesando cientos de libras. Los mongoles dieron a estas mentes brillantes recursos ilimitados y una directiva simple: háganos armas que puedan romper cualquier muro. Lo que emergió de esta colaboración fue sin precedentes en la guerra humana. Los mongoles desarrollaron trebuchets de contrapeso que podían lanzar piedras de 300 libras sobre muros de ciudad desde distancias que hacían las defensas tradicionales inútiles. Crearon cañones tempranos que disparaban proyectiles explosivos, no solo proyectiles sólidos, sino bombas reales que detonaban dentro de fortificaciones enemigas. Construyeron torres de asedio móviles que podían ser ensambladas en días en lugar de semanas. Pero aquí está la parte realmente diabólica. No solo usaron estas armas para romper muros, las usaron para romper mentes. Imagínate que eres un general de la dinastía Song defendiendo una ciudad que ha resistido asedios durante siglos. Tus muros tienen 30 pies de alto y 15 pies de grosor. Tienes ballesteros, fuego griego y suficientes suministros para durar un año. Te sientes bastante confiado sobre tus oportunidades. Entonces aparecen los mongoles y en 3 días han construido máquinas de asedio que están lanzando proyectiles flamantes sobre tus muros cada 15 minutos. No solo piedras, dispositivos explosivos reales que prenden fuego a edificios y crean pánico en la población civil. Tus defensores nunca han visto algo así. El impacto psicológico es devastador. Pero los mongoles no han terminado con los juegos mentales. ¡Oh no! Apenas están empezando. Rodearían una ciudad y ofrecerían términos. Ríndanse ahora y seremos misericordiosos, sigan peleando y mataremos a todos. Simple, ¿verdad? Excepto que aquí está el giro, lo decían en serio. No como una amenaza, sino como una promesa.
Los mongoles habían perfeccionado lo que los estrategas militares modernos llaman terror como multiplicador de fuerza. Elegirían deliberadamente ciertas ciudades para hacer ejemplos, y cuando capturaban estos lugares, masacrarían sistemáticamente a todo ser viviente adentro. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. Luego apilarían los cráneos en pirámides fuera de las puertas de la ciudad, donde la siguiente ciudad pudiera verlos. Esto no era salvajismo aleatorio, esto era guerra psicológica calculada. La palabra se esparciría. Los mongoles tomaron Chengdu, y no queda nada más que huesos. La siguiente ciudad que se acercaran a menudo se rendiría sin pelear, porque la alternativa era demasiado horrible para contemplar. El asedio de Kaifeng en 1233 te muestra exactamente cómo esto se desarrolló a escala masiva. Kaifeng era la antigua capital de la dinastía Jin, una de las ciudades más fuertemente fortificadas del mundo. Muros triples, cientos de miles de defensores, equipo de asedio que podía hundir barcos en el río cercano. Este lugar había resistido ataques de múltiples dinastías y era considerado básicamente inexpugnable. Los mongoles aparecieron con un ejército de cerca de 150.000 hombres, no particularmente enorme para los estándares chinos, pero también trajeron algo que los defensores nunca habían visto: un enfoque sistemático a la guerra de asedio que trataba la ciudad no como una fortaleza para ser asaltada, sino como un problema para ser resuelto. Primero, rodearon toda la ciudad, no solo los muros, sino cada aproximación por millas alrededor. Nadie entra, nadie sale. Luego empezaron a construir máquinas de asedio usando técnicas que habían aprendido de ingenieros musulmanes en Asia Central, combinadas con innovaciones chinas que habían capturado de otras ciudades. En semanas tenían docenas de trebuchets lanzando piedras masivas y dispositivos explosivos sobre los muros. Pero más importante, tenían ingenieros de asedio construyendo túneles bajo las fundaciones de los muros mismos. Esto no era excavación aleatoria, esto era ingeniería. Calcularían puntos de soporte de carga, socavarían secciones específicas, luego colapsarían porciones enteras del muro en el momento precisamente correcto. La presión psicológica era incesante. Cada día, los mongoles lanzarían flechas de propaganda dentro de la ciudad con mensajes: su emperador los ha abandonado. Sus refuerzos no vienen. Ríndanse ahora y vivan. Y aquí está la genialidad cruel. A menudo tenían razón. La dinastía Song estaba peleando en múltiples frentes y no podía perdonar ejércitos para aliviar cada ciudad asediada. Los defensores se sentarían detrás de sus muros, escuchando el bombardeo constante, sabiendo que la ayuda probablemente no vendría. Después de meses de asedio, cuando Kaifeng finalmente cayó, los mongoles no solo la saquearon, la desmantelaron sistemáticamente. Tomaron cada pieza de tecnología militar, cada máquina de asedio, cada innovación que los defensores habían desarrollado, y la agregaron a su propio arsenal. Las propias armas de la dinastía Song estaban siendo usadas contra otras ciudades Song. Pero la obra maestra real de la guerra de asedio mongol vino durante su campaña contra las fortalezas Song a lo largo del río Yangtze. El Yangtze se suponía que era la barrera defensiva definitiva de China. Es enorme, más como un mar interior que un río en lugares. La dinastía Song había construido ciudades fortificadas en ambos lados y llenado el río con sus barcos de guerra avanzados de rueda de paletas. Cualquier ejército tratando de cruzar sería blanco fácil para las fuerzas navales chinas. Los mongoles miraron esta situación y decidieron hacer algo que suena absolutamente loco. Iban a construir una armada, desde cero, en el medio de una campaña terrestre. Aquí es donde realmente ves el pensamiento estratégico a nivel de genio trabajando. En lugar de tratar de forzar un cruce contra defensas preparadas, los mongoles pasaron 2 años sistemáticamente capturando cada astillero, base naval y puerto fluvial a lo largo de los tributarios del Yangtze. Reclutaron ingenieros navales chinos, capturaron barcos de guerra Song intactos y aplicaron ingeniería inversa a la tecnología naval más avanzada del mundo. Para 1271, los mongoles habían ensamblado una flota de más de 5.000 embarcaciones. No solo barcos de guerra apropiados con armas de pólvora, flechas de fuego y capacidades de abordaje que igualaban o excedían cualquier cosa que la armada Song tenía. El impacto psicológico en los defensores Song fue devastador. Estos eran jinetes nómadas que supuestamente ni siquiera sabían nadar, y de repente aparecían con flotas que superaban en número y armamento a la mejor armada del mundo. El asedio de Xiangyang entre 1268 y 1273 representa el pináculo absoluto de la guerra de asedio medieval. Xiangyang era la clave de toda la estrategia defensiva de la China Song. Controlaba el río Han,
que era la ruta principal de suministro para los ejércitos Song defendiendo el Yangtze. Toma Xiangyang y podrías cortar suministros a la mitad del militar Song. Pierde Xiangyang y toda la defensa norte de la China Song colapsaría. La dinastía Song sabía esto, que es por qué habían pasado décadas convirtiendo Xiangyang en una fortaleza inexpugnable, muros triples, defensas de agua, túneles de suministro subterráneos y una guarnición de más de 100.000 soldados profesionales. Esto no era solo una ciudad, era un complejo militar diseñado por los mejores ingenieros en China específicamente para detener exactamente el tipo de asalto que los mongoles estaban planeando. Los mongoles pasaron 5 años tomando esta sola ciudad, 5 años. Pero aquí está lo que lo hace brillante. No solo asediaron Xiangyang sistemáticamente, eliminaron cada fuente de apoyo que la ciudad posiblemente podría recibir. Capturaron cada depósito de suministro dentro de 200 millas. Construyeron fuertes para bloquear cada ruta de carretera y río. Esencialmente crearon una zona de asedio del tamaño de un país pequeño. Luego metódicamente la apretaron hasta que Xiangyang estuvo completamente aislado. Durante este asedio de 5 años, los mongoles continuaron innovando. Trajeron ingenieros musulmanes de Persia que introdujeron trebuchets de contrapeso capaces de lanzar piedras pesando más de 600 libras. Desarrollaron cañones tempranos que disparaban proyectiles explosivos diseñados específicamente para colapsar construcción de muros al estilo chino. Crearon pantallas protectoras móviles que permitían a sus ingenieros de asedio trabajar bajo fuego directo de los muros. Más increíblemente, construyeron una serie de puentes de pontones e islas artificiales que les permitían controlar las aproximaciones del río a la ciudad. Los defensores Song se encontraron no solo rodeados, sino completamente cortados del mundo exterior de una manera que nunca había sido posible en guerra de asedio previa. Cuando Xiangyang finalmente cayó en 1273, no fue porque los muros fueron rompidos o los defensores fueron abrumados. Cayó porque después de 5 años de aislamiento completo, la población civil se estaba muriendo de hambre y los comandantes militares se dieron cuenta de que no vendría alivio. La ciudad se rindió no porque fueron derrotados militarmente, sino porque los mongoles habían hecho la resistencia continuada psicológicamente imposible. Pero ni siquiera eso fue el final del genio mongol. Cuando aceptaron la rendición de Xiangyang, no masacraron a la población. En su lugar, reclutaron a los mejores ingenieros chinos y especialistas de asedio para unirse a su ejército. Cada innovación militar que la dinastía Song había desarrollado para defender Xiangyang se convirtió en parte del arsenal mongol para atacar la siguiente ciudad. La fase final de la conquista te muestra qué tan completamente los mongoles habían revolucionado la guerra. Para 1276 no estaban solo usando tácticas superiores, estaban usando la propia tecnología avanzada de la dinastía Song contra ellos, a menudo desplegada por ingenieros chinos que habían cambiado de bando en lugar de enfrentar aniquilación. El asedio de Hangzhou, la capital Song, fue casi anticlimático. Los mongoles aparecieron con un ejército que incluía miles de soldados chinos, cientos de máquinas de asedio construidas por chinos y fuerzas navales tripuladas en gran parte por exmarineros Song. El emperador Song miró la situación y básicamente dijo: ¿sabes qué? Nos rendimos. Pero aquí está la parte que realmente me llega. Los mongoles no dejaron de innovar aún después de haber ganado. Una vez que habían conquistado la China Song y establecido la dinastía Yuan, tomaron toda la tecnología militar que habían capturado y empezaron a mejorarla. Crearon las primeras unidades de artillería de pólvora verdaderas. Desarrollaron tácticas de asedio que combinaban la movilidad mongol tradicional con ingeniería china de maneras que hacían su ejército aún más efectivo que durante la conquista. El resultado fue una máquina militar tan avanzada que permaneció esencialmente invencible por décadas. Las invasiones mongolas fallidas de Japón no fueron porque sus tácticas eran defectuosas, fueron porque tifones destruyeron sus flotas. Sus campañas en el sudeste asiático y Europa oriental tuvieron éxito precisamente porque habían perfeccionado esta combinación de movilidad, guerra de asedio y terror psicológico. Lo que realmente me vuela la mente sobre toda esta campaña es que representa una transformación completa en cómo funcionaba la guerra. Antes de los mongoles, la guerra de asedio era principalmente sobre paciencia, rodear una ciudad, esperar a que se murieran de hambre, tal vez construir unas catapultas si te sentías ambicioso. La conquista mongol de la China Song introdujo el concepto de guerra de asedio como una ciencia. Se acercaban a cada ciudad como un problema de ingeniería, desarrollaban soluciones específicas para sistemas defensivos específicos y luego sistemáticamente mejoraban sus métodos basados en lo que aprendían de cada éxito o fracaso. Convirtieron la guerra en un sistema de aprendizaje donde cada batalla los hacía más efectivos en la siguiente.
La tecnología de ballesta china se convirtió en tecnología de ballesta mongol, pero mejorada con tácticas de movilidad mongol. La pólvora china se convirtió en artillería mongol, pero desplegada con ingeniería de asedio persa y apoyo de caballería de Asia Central. Para cuando la dinastía Song cayó en 1279, los mongoles habían esencialmente creado la plantilla para la guerra moderna de armas combinadas, coordinación entre diferentes especialidades militares, adaptación rápida de tecnología enemiga y la aplicación sistemática de fuerza abrumadora contra objetivos estratégicos específicos. El impacto psicológico fue mucho más allá de solo China. La palabra se esparció por el mundo conocido que los mongoles no habían solo conquistado la civilización más avanzada de la Tierra, habían absorbido su conocimiento y se habían hecho aún más peligrosos en el proceso. Por esto, el imperio mongol se convirtió en el imperio terrestre contiguo más grande en la historia humana. No fue solo porque eran guerreros feroces o tenían buenos caballos, fue porque habían descubierto cómo desmantelar sistemáticamente cualquier sistema defensivo, sin importar qué tan avanzado, y luego integrar lo que aprendían en sus propias capacidades. La conquista de la China Song representa el momento cuando la guerra medieval se convirtió en algo completamente nuevo. Los mongoles probaron que las estrategias defensivas tradicionales, muros gruesos, números superiores, tecnología avanzada no significaban nada contra un enemigo que podía aprender, adaptarse y sistemáticamente eliminar cada ventaja que pensabas que tenías. Y aquí está la parte realmente aterradora. Hicieron todo esto mientras mantenían su movilidad y velocidad tradicional. Estos no eran ejércitos de asedio lentos y pesados, que tomaban años para moverse entre objetivos. Los mongoles podían asediar una ciudad con artillería masiva, capturarla usando las técnicas de asedio más avanzadas del mundo, luego empacar toda su operación y marchar 500 millas para atacar el siguiente objetivo en semanas. Habían esencialmente resuelto el problema militar antiguo de elegir entre movilidad y poder de fuego. Los ejércitos tradicionales tenían que escoger uno u otro. Los mongoles descubrieron cómo tener ambos, y una vez que habían descifrado ese código, ningún sistema defensivo en el mundo podía detenerlos. La caída de la dinastía Song no fue solo el final de la independencia china, fue el momento cuando todo el equilibrio estratégico del mundo medieval cambió permanentemente. Después de 1279, cualquier reino o imperio que quisiera sobrevivir tenía que repensar completamente cómo se acercaban a la guerra, porque las reglas viejas ya no aplicaban. Ese es el legado real de la conquista mongol de China. No solo que ganaron, sino que fundamentalmente cambiaron lo que significaba ganar. Probaron que cualquier ventaja defensiva podía ser superada a través de innovación sistemática, y cualquier tecnología podía ser capturada y mejorada. La dinastía Yuan que establecieron duró menos de un siglo antes de ser derrocada por los Ming, pero la revolución militar que habían creado duró mucho más. La combinación de armas de pólvora, técnicas de asedio avanzadas y guerra móvil que los mongoles perfeccionaron en China se convirtió en la fundación para el desarrollo militar a través de Eurasia durante los siguientes 200 años. Cada innovación militar mayor del periodo medieval tardío, cañones mejorados, tácticas combinadas de caballería y artillería, guerra de asedio sistemática, puede rastrear sus raíces de vuelta a lo que los mongoles desarrollaron durante su conquista de la China Song. No solo destruyeron la civilización más avanzada de su tiempo, la absorbieron, la mejoraron y la usaron para reescribir las reglas de guerra para todos los que vinieron después. Así se ve la conquista real. No solo derrotar a tus enemigos, sino hacer sus fortalezas en tus fortalezas y sus innovaciones en tus armas. Los mongoles convirtieron el propio genio de la dinastía Song contra ellos, y al hacerlo crearon un sistema militar tan avanzado que tomó siglos para el resto del mundo alcanzarlos. Y todo comenzó con algunos jinetes de las estepas mirando la civilización más fortificada de la Tierra y decidiendo que los muros, sin importar qué tan gruesos, eran solo otro problema para ser resuelto.